Para que puntos de vista plurales se encuentren, Núcleo Comunicación del Sureste los pone en observatorio con el periodista Luis Ferrer. Comenzamos. Muy buenos días. Después de 3 años en prisión preventiva por el caso de la llamada estafa maestra, este viernes la Fiscalía General de la República informó que la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, obtuvo la libertad provisional. La Fiscalía, en un comunicado, indica que la que fuera titular de Sede Sol con el presidente Enrique Peña Nieto no puede salir del país sin autorización, debe entregar su pasaporte y presentarse de manera periódica ante la autoridad. Del proceso de Rosario Robles está acusada por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido de un cargo público y un daño al erario por más de 5,000 millones de pesos, pero ahora podrá enfrentar su proceso penal fuera de la cárcel de Santa Marta, Catitla, donde estaba recluida. Y el mismo viernes la Fiscalía General de la República dio a conocer la aprehensión del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caram, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa, de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. El también exgobernador de Hidalgo se encuentra ahora con una medida de prisión preventiva justificada en el reclusorio norte de la Ciudad de México, después de una primera audiencia de 12 horas, pero será el miércoles cuando se defina si se le vincula o no a proceso. La Fiscalía General de la República acusó al exprocurador Murillo Caram de fraguar, urdir, crear, montar y disfrazar la llamada verdad histórica que se dio a conocer en el caso de los normalistas desaparecidos. Buenos días, bienvenidos al observatorio. Inicial Elena, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. La economista Carlos Valladares, buenos días. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días, compañeros. Compañero periodista Homero Jorge, buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días a nuestro radio escuchas. Compañero periodista y productor Roberto Orpeza. Muy buenos días, Luis. La maestra Melinda ya está con nosotros vía telefónica también. Buenos días, maestra. Saludo con afecto a mi amigo, el periodista Luis Ferrer, a todos los integrantes de esta mesa y como siempre con un saludo afectuoso a todos los radioescuchas. Bien, su comentario sobre esos dos temas. Bueno, pues por una parte como mujer, pues da gusto que ya se vaya solucionando la situación de la señora Robles. Pues como bien dijo el periodista Roberto, pues esto quedó en libertad después de 3 años en una prisión preventiva por el caso de desvíos millonarios. Estos desvíos pues fue llamado por la opinión pública y por los organismos participantes como la estafa maestra. Y con la estafa maestra inicia el plan político de la 4T de evitar más corrupciones, cero corrupción dentro del gobierno. Y de acuerdo a todos a toda la prensa, de acuerdo a todo lo que tuvimos oportunidad de leer, pues la señora Robles solicitó en al menos 7 ocasiones, pues solicitó el poder defenderse en libertad, situación que le fue denegada absolutamente. Sin embargo, ahora pues vemos, por una parte, como les dije al inicio de mi intervención, pues como persona, pues ella vuelve a intentar alegando diversas enfermedades y motivos de edad. La Fiscalía de la República valora esta situación. Sin embargo, esto no es fácil, no es nada fácil, porque la señora fue acusada. Si nos remontamos un poquito, vemos que la estafa maestra es el nombre de una investigación que se estuvo realizando por una organización que se llama Animal Político, junto con una otra organización de sociedad civil, Mexicanos contra la Corrupción y con la impunidad. Y la estafa maestra pues se debió a más de 7,000 y tantos millones, miles de millones de pesos que le fueron entregadas a otro tanto de empresas. Se hablaba de 186 empresas que fueron beneficiadas con esos miles de millones, pero ahí viene la situación.
pero de estas 186 empresas que fueron beneficiadas, 128 de ellas, al menos ese es el número que se manejaba, no tenían por qué recibir recursos públicos. ¿Por qué no tenían derecho a recibir recursos públicos? Pues simplemente porque no tenían ni la infraestructura, ni la personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratados. Entonces, esta estafa maestra, pues es el nombre que se le ha dado a esta situación, motivado por una investigación periodística, una investigación periodística muy fuerte. Hay algunas universidades que han sido penalmente denunciadas, algunas. Ahorita no tengo en la cabeza cuáles fueron, pero sí me acuerdo de una universidad tecnológica en Tabasco. Y bueno, el gobierno federal, a través de 11 dependencias, pues lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. Y por esta situación, la señora Robles, pues ella era la responsable de todas estas situaciones. La exsecretaria de Desarrollo Social es la responsable, y por esta situación que rápidamente les he comentado, pues eso hizo que fuera detenida. Claro. Esto ha sido una situación, es un fraude millonario fue esto, y lo supieron hacer perfectamente bien porque no entregaron directamente el dinero, sino lo fueron triangulando, lo fueron haciendo de tal manera que pensaron que nunca se iba a descubrir esta triangulación de recursos, porque las universidades cobraron mucho, pero al mismo tiempo le pagaron a las otras empresas. En fin, esto es una cosa sumamente penosa, que molesta al mexicano, a cualquier mexicano molesta esta situación que fue detectado en su momento por esos organismos, y luego entró la Auditoría Superior de la Federación. En fin, todas las investigaciones hicieron que le fueran siguiendo la pista del dinero, y desde luego, pues, revisar qué hacían las universidades con esos montos, cuáles eran las empresas que las universidades seleccionaban para esos trabajos. Así que, pues, ahora esperemos cuál va a ser la defensa de la señora Robles ya en libertad. Ella, como cualquier recluso, pues sufrió estar en la prisión. Yo leí una entrevista de ella donde hablaba que se tenía que bañar con agua fría, igual que sus compañeras, que tenía que hacer sus fajinas, que sus compañeras. Su vida en reclusorio no fue nada fácil, por eso ella tiene el deber, y el Estado también, de demostrar si es culpable, si fue culpable, si fue parte de un plan para cobrarle alguna situación que hizo en el pasado. Pero sí, el pueblo de México tiene el derecho de saber a la brevedad posible y que se agilicen todos los trámites para que el pueblo de México pueda constatar si ella es culpable o fue víctima de alguna traición o fue víctima de alguna represalia o alguna situación que no hizo correctamente. Ese es mi comentario. Bien. Tres años en prisión preventiva, no la exoneran, solamente va a ser su proceso afuera del penal. Así es, o sea, todavía este procedimiento ni siquiera empieza. ¿Perdió más tiempo en su defensa? Sí, por supuesto. O sea, fue muy obvio que fue una cuestión personal por la cual no le habían dado la posibilidad de defenderse fuera de esta prisión preventiva. Y estos 3 años que han pasado, simple y sencillamente, eso es lo que ha estado defendiendo o ha estado pidiendo o ha estado solicitando. Llegó el punto que pues ya no podía aguantarse más, ¿no? Ya no podía aguantarse más porque era evidente que, porque además así lo dicen los códigos, porque además así lo dicen las leyes, que no tendría por qué estar dentro de la cárcel llevándose por el tipo del delito que es. Y otra cosa,
3 años regularmente, ya 2 años adentro debiste haber estado fuera, ¿no? Pero bueno, al final del camino ya se logró, ya logró ella obtener ese beneficio para que inicie el procedimiento. Aquí no sabemos, todavía no está construido nada. Claro, así es. Todavía no hay nada. Todavía no hay nada. Así que ni sabemos si realmente hubo un fraude, cómo estuvo construido ese fraude. O sea, no ha empezado el verdadero procedimiento que nos dé a nosotros algún indicio de que sí realmente existió un delito y que sí realmente hubo una estafa maestra. Así que ahorita en la mañana escuchaba yo con Ciro, al abogado de Rosario Robles, comentando que están en la espera de otros amparos que se concluyan para entonces ya iniciar el proceso del juicio. Entonces, todavía hay camino por andar y todavía hay mucho que ver. Sí. Vamos a ver, ¿no? Porque pues se habla mucho y se dice mucho, pero a la mera hora, pues todavía tendremos que ver cómo la Fiscalía construyó este caso para saber cómo termina la situación, ¿no? Bien. Carlos Valladares, ¿fue una reprimenda política? No lo creo. Yo quisiera, en lo personal, pensar que es inocente por su calidad de mujer. 66 años estar en una prisión, después de haber conocido las mieles del poder. Por ser mi colega, es economista y egresada de la UNAM. Fue una mujer de izquierda. Apoyó a López Obrador incluso en muchos momentos, ¿no? Sí, fueron compañeros de lucha. Y por algunas cosas yo quisiera pensar que sí fuera, pero independientemente de que tenga una vinculación directa con lo de la estafa maestra, independientemente de eso, hay veces en esos niveles se reciben instrucciones que hay que cumplir, a menos que tengas que renunciar. ¿Por qué tienes una vinculación? Perdón por el tema. ¿Por qué tienes una vinculación? ¿Por qué? ¿Qué, perdón? ¿Por qué tienes una vinculación que tiene con el tema? Es que acabas de decir que tienes una vinculación. No sé en qué momento pude haber expresado algo pensando en otra cosa. Decía yo que quizá el tema está así, esta señora puede ser que tenga una vinculación con las tareas que está haciendo y reciba instrucciones que decía yo que hay veces si tienes que renunciar si no las cumples, y quizá órdenes y no son escritas precisamente, y quizá eso pues se sienta presionado alguien para hacerlo, pero es indebido, es preferible renunciar. Claro. Yo creo que sí está vinculada, yo creo que sí está al menos corresponsable de ese delito, que por cierto no es privativo del sexenio de Enrique Peña Nieto. Ya esa estafa maestra, aunque no se conociera, se venía practicando desde tiempos de Felipe Calderón, el pasarle contratos o dispensarle asesorías vía las universidades, pasándole presupuesto del gobierno federal. Pero los hechos históricos además nos ayudan a pensar de que sí está vinculada. Por lo menos tenía conocimiento, ¿no? Porque recuerden ustedes que si ahora ella actuaba bajo órdenes, en su momento ella daba órdenes cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, y sí, hay un antecedente que creo todos ustedes recuerdan, el de Carlos Ahumada Kurz, sí, el empresario argentino, sí, de las ligas, con el que se le vinculó a través de los llamados videoescándalos, así como ahora se llama. Dicen que es parte del rompimiento con Andrés Manuel López Obrador. Así es como ahora se conoce, así como ahora se conoce este capítulo de la historia política de México como estafa maestra. En ese momento a ese trance se le llamó videoescándalos. Y pues allí estaba, pues no solo vinculada en el terreno de malos saberes,
en la relación con Carlos Ahumada, sino que también ellos mismos confiesan en algún momento que tenían una relación sentimental. Esto ya tiene unos 21 años, los jóvenes ahora no lo recuerdan. Pero bueno, eso es lo que tenemos para esta mañana de Rosario Robles, que ya desde el pasado había, estando todavía dentro del PRD, dentro de la izquierda, pues dado muestras de conductas no deseables en los funcionarios públicos. Así que yo quisiera pensar que por muchas cosas que ella tiene, que es una persona inocente, pues, calidad de mujer sobre todo, pero parece que los sucesos del pasado hoy en el presente todavía permanecen en esa conducta, alcanzan. Pero todavía, ¿no? Todavía, vamos a ver. Ah, sí, bueno, o sea, el derecho, solamente el derecho sí. tiene muchas vueltas. Bueno, también. Vamos a una pausa para continuar con eso. Todo lo que es noticia se mira desde el observatorio. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NCS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. El Observatorio de la Política está en NCS, Radio Fórmula Campeche. Estamos de regreso, me quedé con Romero Borges para el tema de esta estafa maestra. Sí, mira, primero lo que se viene arrastrando desde hace mucho es que es una venganza precisamente por el asunto del señor de la Liga, ¿no? Recordemos que mencionaba Carlos Ahumada, es el que se ve en un video donde, y precisamente estaba el señor de la Liga en una entrevista cuando dan a conocer, filtran el video en ese momento. Sí. Y ese es el rompimiento precisamente que se da entre la gente que está actualmente en esta administración federal con Rosario Robles, porque lo toman como una afrenta, ¿no? Un rompimiento ahí, pero de otro nivel. Entonces, por eso se ve como una venganza. Pero también el otro asunto es que hasta ahorita no encuentran, pero ¿por qué no encuentran? Porque fue tan un trabajo de ingeniería finísimo, que no le hallaron, tuvieron que ser periodistas los que hallaran este asunto, y hasta ahorita las autoridades, pues no es que no le hallen, simple y sencillamente no quieren meter a la cárcel a los que tienen que meter a la cárcel. Y involucraron a José Antonio Mitt, el candidato a la presidencia de la República, no solo a Rosario Robles. Estuvo antes, ¿no? Involucraron, sí, al secretario de Hacienda, de Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, primero no los acusan de corruptos, no de tontos. Entonces, hicieron todo el trabajo que hicieron. Aquí mismo dijeron que a la Universidad de Carmen, el pago por esa triangulación que hubo de recursos fueron creo que 5 o 6 millones de pesos. Pero ya sabían de qué se trataba. Dice, bueno, pues la universidad no hace trabajo de software ni nada que tenga que ver, claro, ni es proveedora de computadoras, ni de equipo de cómputo. Entonces, ¿cómo le hizo? Pues, ¿cómo le hizo? Ahí estaban todas las tranzas habidas por haber, que no solo fue el caso de la Universidad Autónoma de Carmen, fue la de Hidalgo, fue una de Tabasco. Entonces, hicieron un trabajo tan fino para hacerse de recursos que tampoco es nuevo. ¿Qué pasa? Que ni se investiga como se debe investigar, ni se aplica la ley como se debe aplicar. Hemos estado acostumbrados en este país, y por ejemplo aquí lo hemos visto, hay varios ejemplos, ¿no? Cuando un alcalde está muy mal, pero hay otro del otro partido que también está mal, pues se compensan y dicen, bueno, tú no tocas a este y yo no toco al otro. Claro. Y asunto arreglado, y que siga bailando. Selectivo, que le dice. Selectivo, y que sigan bailando los recursos del pueblo, aunque digan que luego no hay dinero para hacer nada. Pero la estafa maestra existió con todos los miles de millones de pesos que hubo, lo supieron hacer muy bien, ya sabemos para qué son los recursos, uno para que se metan a la bolsa y otro para la famosa campaña que tiran dinero, pero como agua. Y los resultados fueron desastrosos porque perdieron la elección, con todo, les pegaron una arrastrada, pero
Claro. Lo que se hizo a nivel... ¿Qué fue lo que detonó gran parte de la Sí, investigación? claro, y lo que se hizo a nivel México por Peña Nieto, a nivel nacional, que mete a un candidato externo del PRI, a José Antonio Meade como candidato a la presidencia de la República, aquí se hizo igualito. Un muchacho que estaba saliendo del Verde Ecologista, a los 2 meses lo hacen candidato del Partido Revolucionario Institucional, también con resultados desastrosos, ¿no? Porque se va a la alianza hasta el 3er lugar. Entonces, todo el dinero que han girado y que han triangulado y que han tirado en las campañas, no lo vieron reflejado en los resultados electorales. Fue súper mal porque no han entendido que la gente está harta y aunque los que llegan no hacen justicia, no aplican la ley, no investigan, no hacen lo que tienen que hacer, es puro rollo, puro discurso. En los hechos, ¿cómo es posible que a estas alturas del partido, como decía Ileana en su intervención, hasta ahorita no tengan bien integrado un expediente contra Rosario Robles, ¿no? Cuando se supone que tienen todos los elementos a la mano, ahí tienen a toda la Contraloría, tienen cómo se manejó, cómo se hizo para toda la química, la ingeniería esa fina que hicieron para desaparecer los recursos. ¿Cómo es posible que hasta ahorita no? ¿Por qué? Pues porque no hay voluntad de hacerlo. Es mucho rollo y poca acción. Pocas ganas de aplicar la ley, porque si la quisieran aplicar con todos los elementos sabidos y por haber, estarían más que meterlos a la cárcel, que devuelvan lo que se llevaron, pero pues no quieren pelearse con los que Pero no comas ansias, Homero, ya va a empezar supuestamente el juicio, ya supuestamente van a empezar realmente a presentarse las carpetas para que se diga si en este inicio de procedimiento qué es lo que tienen y cómo lo tienen para ver el resultado, que el resultado al final del camino es si es responsable o no y si hubo una estafa maestra como ellos bien lo han planteado. Pero ¿cuál es la visión de los ciudadanos que tenemos, ¿no? Aquí dijimos, lo vemos como una venganza y vemos también a figuras intocables, ¿no? Que decimos, bueno, ¿y ¿por qué no lo tocan? Por ejemplo, José Antonio Meade fue también de desarrollo social. Pues es el que se quita para dejar a Rosario. O sea, ya se había iniciado el proceso, la triangulación de los recursos desde que él estaba. Pero porque nada más Rosario. No lo han tocado ni con el pétalo de una rosa. Desde más antes, seguramente, ¿no? Pero no lo han tocado ni con el pétalo de una rosa. Entonces, sigue habiendo privilegios, se diga lo que se diga. Es selectivo. Es selectiva la aplicación y el de Hacienda. Por eso dije que el secretario de Hacienda, Videgaray, también estuvo. Roberto, ¿tu percepción? Sí, me gustaría reseñarte, Luis, el artículo de Animal Político. No hay que olvidar que fue una investigación periodística de Animal Político. Aparte, una investigación que fue incluso premiada a nivel internacional, esta de la estafa maestra y de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la que destapó todo este asunto de la estafa maestra. Y ellos enfatizan esto que señalaba Ileana, el licenciado Homero, dice que en los 3 años, pues nunca avanzó para iniciar el juicio. Así inician con la nota de este tema de la liberación de Rosario Robles. Ellos destacan que en 3 años nunca se pudo iniciar un juicio y bueno, pues estos intentos legales de la defensa de Rosario para que le cambiaran esta medida cautelar que pudiera salir, como ya lo logró en libertad provisional. Dice Animal Político, tampoco importó que se comprobó, entre otras, que la licencia de conducir presentada por estos organismos investigadores era falsa y que había sido un elemento central para confirmar el riesgo de fuga de Rosario Robles, es decir, para mantenerla en la cárcel. Dice la estafa maestra, esta investigación periodística reveló que fueron 11 dependencias del gobierno de Peña Nieto, las que hicieron convenios con 8 universidades públicas para hacer supuestos servicios como comprar despensas, perforación de pozos petroleros o creación de software. Estas universidades subcontrataron a 186 empresas, pero resultaron ser fantasma, por lo que el dinero público desapareció, y parte de lo que mencionaban también aquí, que aunque se involucró a un centenar de funcionarios y ocurrió en dependencias como Pemex, que encabezaba Emilio Lozoya, Banobras con Alfredo del Mazo, la Zagarpa con Enrique Martínez y Martínez, Rosario Robles fue la única exsecretaria de Estado acusada por el caso, y entonces pues aquí es donde empieza a
oler mal este Claro. asunto que siempre se ha mencionado que era un tema pues muy personalizado con el caso de Rosario Robles. Y bueno, ya terminan señalando Animal Político, esta casa editorial que destapó el asunto de la estafa maestra, que en el gobierno ya con López Obrador, el fiscal Gertz aseguró que la estafa sería investigada como crimen organizado y la indagatoria llegaría a todos los niveles, pero rematan, dicen, sin embargo, hasta el momento la investigación se ha limitado a juicios individuales en contra de funcionarios menores y sin acusar a ningún otro de los exsecretarios de Estado. Tampoco han investigado la ruta del dinero, que creo que esto es muy importante. No han Sería lo investigado fundamental, ¿no? cómo, Para comenzar, Para comenzar. que involucra, dicen, 7,000 millones de pesos de recursos públicos nada más. dentro de dependencias y la cadena de responsabilidades y autorizaciones de la salida de dinero, ni tampoco los movimientos en las cuentas bancarias de las empresas fantasmas. Es la postura de Animal Político que pues fue esta casa editorial que destapó el tema de la estafa maestra, y recuerdan que fue exactamente hace 3 años, el 13 de agosto de 2019, cuando Rosario Robles pues fue recluida ahí en Santa Marta, Acatitla, y bueno, pues todas estas informaciones alrededor, donde pues vemos que es un tema que todavía no estaba, o no pudo llegar al juicio, era un tema todavía meramente político. Sí. Y bueno, no pues, pudo porque no quieren, no hay voluntad de hacerlo. O sea, el hecho de que esté todavía como al principio el caso, pues no hay voluntad de hacer las cosas, mientras, no hay deseos de... Te encierro por un lado, pero por otro te doy el beneficio de que estás sobre alfileres. Creo que ¿no? Creo que por cualquier cosa. Creo que la lectura final es esa, ¿no? Que aquí ya mencionaron, no estamos hablando de un proceso penal, porque ni siquiera estaba todavía en una instancia de juicio, en una instancia del Poder Judicial, no estamos hablando de un proceso penal, estamos hablando de un tema político, de un proceso político y de pues algo que porque tuvo además a en Rosario estos Robles 3 años bien pudieron ya iniciar cualquier procedimiento en contra de otros funcionarios o servidores públicos que estuvieran involucrados. O que se hubiera pegado algún procedimiento jurídico para poder empezar a hablar. Es como en Pero el lo caso más de la triste de detención esa de Murillo situación, Caram, que lo todo el dinero público, por ejemplo, todo los el dinero rectores. público, todo el dinero producto de la aportación de los contribuyentes, el que está, no aparece. El que con ese dinero producto de los contribuyentes se han enriquecido otras personas, se han enriquecido otros grupos, se han fortalecido otros movimientos. Entonces, por eso el Estado tiene la obligación, a la brevedad posible y de acuerdo a todas las instancias jurídicas, darle prioridad y rapidez a esta situación, porque de lo contrario, para la ciudadanía, esto quedaría con que Rosario Robles está presa por deslealtad y por venganza con el nuevo gobierno. Entonces el nuevo gobierno tiene la obligación de decir culpable o inocente. No hay de otra. ¿Y dónde está el dinero? ¿Quién fue favorecido Pues es lo que dice Animal Político, ¿no? O sea, ¿dónde está la ruta de ese dinero? Pero además en las declaraciones que dan involucrados, te decían, por ejemplo, en el caso de las universidades, como bien dice y lo confirma acá Animal Político, le decían al rector: tú vas a hacer esta chamba o te vamos a contratar por eso, te vamos a dar 125 millones de pesos, de los cuales le digo, te va a tocar 5 millones, ¿no? Por decir algo. ¿Qué vas a hacer tú? Vas a subcontratar a esta empresa que te vamos a decir. ¿Qué empresas son? Pues empresas fantasmas. Entonces, no, por eso digo que no hay voluntad de aplicar la ley, ni de investigar, ni de nada, porque si ya te está diciendo en una declaración que contrataron empresas fantasmas, pues para comenzar desde ahí ya puedes decir, bueno, ¿y quién te dijo a ti? Pues me dijo fulano de tal. Y toda esta línea que tienes que seguir, lo pueden hacer y aplicar. Y digo, más que no nos interesa que encarcelen a todos los que están involucrados, que mencionamos como aquí decimos, vacas sagradas, ¿no? Pero pues que devuelvan cuando menos el dinero, porque 7,000 millones de pesos, estamos hablando, por ejemplo, en el estado de Campeche, de una tercera parte de su presupuesto
anual. O sea, que no estamos hablando ni de canicas, ni de pepitas, ni de cacahuates. Nos daría para continuar con las otras etapas del megadrenaje para que dejen de haber inundaciones y baches. Bueno, está también el caso. ¿No está bien la cuenta? Sí, sí. Está también el caso de Murillo Karam, que lo comentábamos con el licenciado Mero el fin de semana, cuando dan a conocer la aprehensión del ex procurador general de la República por este tema de Ayotzinapa, donde lo están acusando, entre otros, de tortura y de obstrucción de la administración de justicia, desaparición forzada. Y comentábamos que unos minutos después, o al breve tiempo, cosa que la Fiscalía General de la República no se caracteriza por dar la información de esta manera, sino que al contrario, te la va soltando muy dosificada, pues ese día lanzaron un adelanto, ¿no? Sí. Fue aprendido Jesús M., adelante más información, como si fuera noticiero de la Fiscalía, ¿no? Después ya el boletín de donde describían que fue detenido por estos temas, y después la Fiscalía revela una información acerca de donde hace una relatoría de toda la gente que está involucrada en el tema. Hay 83 órdenes de aprehensión más, que hay mandos militares, hay gente de tropa, hay funcionarios de Guerrero. Como queriendo crear esta percepción de que no es solo contra Murillo, que no es un tema, digamos, otra vez político contra Murillo Karam, sino que es una situación que involucra a más personas por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Pero lo que queda en el ambiente es que tanto lo de Rosario Robles como lo de Jesús Murillo Karam tienen más ingredientes políticos que sustentos jurídicos, ¿no? Porque pues a final de cuentas van a tener que demostrarle a Murillo Karam que él los torturó, que él los desapareció y que manipuló. O sea, es un proceso jurídicamente seguramente muy complicado. Está más en chino que lo de Rosario. Porque lo de Rosario es seguir la ruta del dinero, que es más, bueno, no es que sea sencillo, pero tú me dirás, ¿no? O sea, pero estos. Lo de Murillo todavía es más complicado, efectivamente, y coincido, porque tienen que demostrarle, probarle. Pero pues no hay deseos de probar nada, porque lo estamos diciendo, 3 años, Animal Político les dijo cuál era la ruta a seguir, pues del dinero y todo, y pues no hay voluntad, porque si hubiera, pues ya hubieran seguido esa ruta. Lo que sí hay en el caso de Murillo y todos los involucrados, que un par ya están en la cárcel, han habido muchas contradicciones en esta verdad histórica, eso es innegable, ¿no? Es una verdad pero también hay coincidencias. Ni es verdad ni es histórica. Que es un tema de un crimen de Estado, creo que pocos también pocos difieren de que es un tema donde el Estado metió las manos y no precisamente para bien de esclarecer lo de los 43 de Ayotzinapa, pero vamos, remitiéndonos al tema de Murillo, creo que sí va a ser muy complicado que lo puedan retener. Y escuchaba hoy que en la radio en la mañana que no había casos directos porque no estaba involucrado directamente, no había ejercido el poder para eso. Pero además sí era responsable. Hay otro punto que acá dijo el que fue dirigente de los abogados de Campeche. Su edad. La edad. Sí. Dice, con la edad puede poner el pretexto de la salud y también lo liberan. Entonces, que fue el de Rosario Robles para obtener la libertad provisional. O sea, lo agarraron, pero dentro de un mes o 2 meses lo pueden creo que Murillo está todavía un poquito peor, está hipertenso, tiene poco. Pero dijeron que que está en pendiente eso. Hasta el miércoles van a resolver esa situación y van a negociar. Son los mismos argumentos, ¿no? La realidad es... Maestra. No se veía un hombre nervioso, ni asustado, ni nada. Colaboró, yo vi las imágenes que presentó la televisión y muy tranquilo, con sus manitas dentro de las bolsas de su chamarra. Vi más nervioso al que le estaba leyendo o al que pretendía leer. Ese sí se veía más nervioso, como apenado. Y a él se le vio muy tranquilo, lo que se supone que, bueno, está perfectamente bien parado jurídicamente
en cuanto a todas las acusaciones que le van a hacer. Es un procurador general de la República, pero se la debe saber de todas. sí. Él sabe que hay un tema ahí de la presunción de inocencia y de muchas cosas. Y todos los recovecos que hay detrás del Pero para comenzar esto es de origen, ¿no? Desde las leyes están mal. ¿Cómo es posible que un grupo de gente que se roben 7,000 millones de pesos tenga más posibilidades de salir libre que una gente que se roba 2 pavos, ¿no? Así es. Están Bueno. la protección. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa para continuar. Tu lugar está en el observatorio. No te pierdas los temas que están en el debate al regresar en Observatorio NSS. Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Bueno, y otro tema, ayer estuvo en Campeche Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la capital del país, en un evento a invitación del Colegio de Notarios de Campeche para hablar de políticas públicas exitosas en la Ciudad de México. Sin embargo, la gobernadora Laida Sansores San Román fue muy clara al señalar que aun cuando ya se sabe que los procesos internos de su partido señalan que se deben hacer encuestas para elegir a su candidato o candidata, pidió no molestarse en tocar a su puerta, a la puerta de la gobernadora, obviamente en sentido figurado, porque su corazón decidió desde que conoció a Claudia Sheinbaum, aunque en entrevista exclusiva para NSS aseguró la jefa de gobierno que aún no piensa en dejar su cargo actual para oficialmente abrir sus aspiraciones políticas, además de indicar que no considera que los diferentes eventos a los que acude invitada a los estados se trate de promoción o campaña adelantada, pues no cabe duda que en estos eventos como el del domingo se siente la efervescencia política de Morena y la llamada 4T de cara a la elección de su candidata o candidato a la contienda presidencial. Entrevista que vamos a tener en exclusiva a la 1 de la tarde. Sí, una breve entrevista que nos dio la jefa de gobierno, pero pues creo que de llamar la atención el cómo se da este evento el día de ayer, y el mensaje muy claro de la gobernadora, ¿no? Y el apoyo de toda una clase política de Morena ayer para Claudia Sheinbaum. Creo que para nadie es un secreto de que dentro de estas corcholatas, y se lo comenté también ayer, en todas las ternas que ha dado el presidente, ella no ha faltado en ninguna, y bueno, creo que particularmente sí está cobijada por esta popularidad que guarda el presidente, que tiene el presidente, y que obviamente se la transmite a sus colaboradores que pudieran ser los candidatos. Me parece que es una política interesante. Claudia Sheinbaum tiene una formación interesante, es científica, es física, o sea, tiene ahí algunos paralelismos pues que llaman la atención. Es una jefa de gobierno de la ciudad más importante, de la capital más importante del país y una gran urbe mundial. Entonces, pues hay muchas posibilidades, como lo comentamos en algún momento, de que pues ella sea la candidata y pueda ser la primera presidenta del país. Le tocamos el tema estoy hablando de la entrevista de la UNA, le tocamos el tema de Laida Sansores, donde ella acepta que Laida ha sido un activo político a nivel nacional para su partido. Ella que sí, no. Donde pues Laida, con estos audios y el martes de Jaguar, pues le ha bajado muchos puntos a la oposición, de manera particular con el tema del PRI en este proceso electoral. Entonces, pues, a ver que nuestros radioescuchas pues puedan estar pendientes a la UNA. Carlos, ¿es Claudia? Independientemente de que sea Claudia, cuando la gobernadora se define a título personal. Sin embargo, las consecuencias pueden ser a nivel estatal. Si, como decía un amigo, cuando decís, le declaramos la guerra a Estados Unidos, y le contesta al otro, ¿y si ganamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si ganamos, es decir, si ella en un momento dado le pegó bien, abre un abanico de posibilidades igual, ¿no? Entonces, quiere decir que a Campeche le va a ir extraordinariamente bien. Hablando de política antigua, por ejemplo, sería que Laida se fuera a integrar al gabinete municipal. A ella le iría No lo sé, bien. Luis, no sé si se vaya a integrar a un gabinete propiamente, porque
pues ella todavía le quedarían 3 años de gobierno del Estado, Sí. le quedarían todavía 3 años de gobierno del Estado y 3 años más de presidencia, hipotéticamente, de una futura o próxima eventual, si Morena repite, si es la Sheinbaum también. O sea, no sé si tengan necesidad de dejar el cargo para poder seguir albergando las esperanzas de estar en un gabinete federal. Digo, estamos especulando, ¿no? Total, que si no se queda Sheinbaum, pues pobre Campeche, ¿no? Juntas de la capital de la República del Estado. Porque recuerden ustedes los episodios que tiene Campeche siempre por estar con un gobierno sexenal, 3 años con el presidente que recibe a la gobernadora y 3 años con el nuevo presidente a mediados de sexenio de Campeche. Y hay que recuerden ustedes el caso, por ejemplo, de Jorge Salomón. Sí. Salomón tiene una buena aureola porque venía malogrado Luis Donaldo. Sí, ¿no? Recuerden también a don Eugenio Echeverría, entra muy bien y todo va viento en popa, se empieza a hacer el relleno, sale López Portillo y todo se cae. Y ese problema tiene el Estado de Campeche, que tiene medio sexenio con un presidente y medio sexenio con el otro. Ahorita, bueno, se supone que a Campeche le debe de ir bien por la cercanía que tiene con López Obrador. Pues no lo sé, para empezar ya nos quitaron 700, pasada, ¿no? La semana pasada yo cuestionaba eso, ¿no? De que el presidente no está dando mucho la cara por Campeche. Y bueno, ¿qué va a suceder si no llega Sheinbaum? Ella a título personal dice, yo estoy con Sheinbaum, ni me toquen la puerta, pero en su representación como gobernadora puede tener repercusiones para Campeche. Ahora, en política dicen que lo que parece es, ¿no? Y entonces, pues Claudia Sheinbaum ya lleva un buen tiempo haciendo eventos en los estados con diferentes modalidades. Ayer tuve la posibilidad de platicar también con gente de su comunicación social y pues con diferentes modalidades, pero ha estado en estados importantes como Querétaro, en diferentes regiones, estuvo en Oaxaca el fin de semana, está en Campeche, entonces en firmas de convenios, en conferencias, pero evidentemente esto ya es parte de una estela de efervescencia política. Claro, en eventos armados, exprofesos, para no incomodar al INE y decir no está haciendo actos de campaña. Entonces, por eso te invita a una asociación como esta, o firmas un convenio, o presentas un libro. En este caso fue el Colegio de Notarios. O simplemente da una plática. Ahora bien, ayer fue bien recibida, habían sus grupos en el aeropuerto. Viajamos juntos de la Ciudad de México aquí a la ciudad de Campeche, y en el aeropuerto habían sus grupos de jóvenes esperándola con sus pancartas, con sus palabras emotivas hacia ella. Hasta había un chico vestido de pirata esperándola. Entonces su recibimiento de ayer pues fue bastante emotivo a mi manera de ver. Tuvimos la oportunidad, algunos campechanos, de saludarla en lo que esperábamos, porque cosa rara, el vuelo estaba revendido, más que vendido. Daban 6,500 pesos para las personas que donaran, bueno, no donaran, sino que permitieran cambiar su boleto. Te daban cierta atención, sus maletas que subías al avión las bajaban. En fin, había muchas promociones ayer en el aeropuerto porque venía el avión, pero llenito. Hasta parado venía. Muchos campechanos. Está colgado, ¿no? No, sí estuvo lleno el evento también, ¿no? Sí, recordó cuando viajaba yo colgado en el ahí. camión Mercado Estación Antigua. El Lerma. Sí. O del Lerma, en todos, ¿no? Toda la estructura gubernamental estuvo invitada. Creo que fue para Claudia Sheinbaum creo que fue un buen evento de partido, sin duda alguna de partido, pero creo que fue un buen evento como parte de esta estrategia que ella tiene de pues irse dando a conocer en los estados. Claro. Yo creo que sí fue un buen evento. Y aquí lo vimos, por ejemplo, con el tema de Monreal cuando vino, que la convocatoria fue totalmente distinta, Ciudadana. ¿no? No, tampoco ciudadana, o sea, de grupos políticos, sí, claramente. Pero no tuvo esa proyección que No, tuvo ayer. no, o sea, te das cuenta que el rating de uno y de otro es diferente, totalmente completo. distinto, ¿no? Entonces, ayer decía la gobernadora eso de que, pues si hay encuesta a mí ni me toquen la puerta. Yo creo que mucha gente está pensando, ya en el caso de que ven que hay un apoyo para Claudia Sheinbaum importante,
de que esta encuesta pues pareciera que va a ser mero trámite, ¿no? Cargada. Pues una Sí, cuestión de trámite. claro, Y que al claro. final de cuentas... Como todas las cosas que Parece que pasan tú en le la vas a política. Monreal. No, yo no tengo corcholata yo no tengo corcholata en Sí, maestra, sí, Levanten la maestra. mano quien esté de acuerdo con ella, levanten la mano quien esté de acuerdo con el otro. ¿Qué dinámica tendrá esa encuesta? Porque también las encuestas que a veces hacen, pues como que le restan calidad para lo que lo están haciendo. Entonces van a tener que realizar una encuesta con mucha categoría. No puede ser levanten la mano, tiene que ser... Maestra, luego eso se olvida, luego queda en el pasado. O a lo mejor llega el punto en que ni encuesta haya. Claro. De que lleguen a un consenso o a un Y acuerdo. volvamos al candidato que unidad. Y podría sí, ser, ¿no? De quitan que, todo lo demás. de que logren, a lo mejor, eventualmente, Esto no es nuevo, ¿no? Por ejemplo, Bueno, encuesta haya. antes que se termine el programa, yo quiero rápidamente comentarles que entre los pasajeros, claro, el avión era del pequeño, los pasajeros que viajamos ayer de la Ciudad de México a Campeche, éramos quizá 4 o 5. Los demás eran turistas, eran extranjeros, había un grupo bastante grande de turistas extranjeros. Venían otros que traían sus instrumentos, me imagino que eran músicos, habían unos con dejo cubano, venía Rodrigo de la Cadena, en fin, venía el avión lleno y eso da gusto, eso da mucho gusto, quiere decir que hay turismo, que hay movimiento, que hay cierta actividad en la ciudad que permite que los aviones vengan llenos. Eso pues da mucho gusto constatar. Bien, Bien. no me lo digas ahora. después de este breve comercial De Sectur. a la aérea y de Sectur, dado a conocer por la maestra, ahora sí nos dedicamos a la política. Bueno, yo decía que no hay, esto no recuerdo desde cuándo viene que los aspirantes y suspirantes venían y decían que todavía no eran los tiempos, de que no ahorita no están pensando en la silla presidencial, sino están pensando en su trabajo. Bueno, eso viene. Pero lo que es un hecho, bueno, desde mi particular punto de vista, es que Claudia Sheinbaum va a ser la candidata a la presidencia de la República de Morena, porque ya lo he comentado acá, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere hacer historia. Lo vimos con este asunto que tuvo, con esta diferencia con Estados Unidos, de que si no invitan a los demás presidentes, él no voy y no fue. Y ya lo ven los presidentes de América Latina como el líder. Yes. Y muchos ya lo dice el de Perú, lo dice el de Colombia. Lo dicen en la alerta migratoria igual, ¿no? Sí. ¿Por qué no alertan a los estados? El único que no lo dice es el que ya han agarrado 2 veces en la alerta migratoria y lo sientan ahí un rato, ¿no? Pero ¿de qué brother hablas? Aquí. Habla usted del político de posición más importante de este país. Y pues quiere hacer historia. ¿Cuál va a ser la historia con Claudia Sheinbaum? Que quiere dejar como legado que le heredó el cargo a la primera mujer presidenta de la República. Ese es otro, está clarito hacia dónde va el rumbo. Vamos a llegar, por ejemplo, ahorita las giras estas que está haciendo Claudia Sheinbaum, pues obviamente tienen el fin de calar entre todos los militantes de Morena y no militantes, porque finalmente sabemos que ya... ¿Qué pasó? Atrae medios de comunicación, atrae la sociedad en general. Ayer le pregunté también si la cuarta transformación, porque ellos tienen el tema de la cuarta transformación, y la 4T, la 4T, la 4T, es el mantra de Morena. Ayer le pregunté si la cuarta transformación solo era de la izquierda. Y pues ella dice que no, que es un movimiento más amplio, o sea, creo que es una persona con criterio. No, pero lo que pasa es que López Obrador tiene una gran sombra sobre todos estos personajes, entonces pues lo que dice el presidente es la línea política del movimiento. En el discurso creo que también dice su criterio y que tienen la cuarta formas, ¿no? transformación tiene que ver con la honestidad, y quien no siga la honestidad no tiene entrada en esto. Entonces es una de las banderas que siguen usando, y por eso pues obviamente es
una de las gentes más cercanas al presidente de la República. Pero creo que sigue más el discurso del presidente de la República. Pero, licenciado, creo que siguen teniendo el reto precisamente de eso, de demostrar que tiene un criterio propio al margen de una línea que el presidente tiene y que le ha funcionado muy bien porque mantiene una alta popularidad. Y el reto que hemos estado platicando acá a lo largo del programa. Requieren demostrar que son gente que con su preparación y su trayectoria pueden generar una visión propia. Sí, pero además lo que hemos estado platicando acá, que no solo es decirlo, que estamos platicando aquí, que no hemos visto una aplicación clara de la ley y de la justicia, ¿no? Y lo vemos con Rosario Robles, que no se, con lo que nos está diciendo esto de que liberan, es que no se investiga, no se hace nada. No hay investigación. O sea, a Rosario Robles en realidad la mete por el trabajo que hace Animal Político, ¿no? Pero con lo que nos dice de los expedientes y que la liberan, entonces no se ha hecho nada. Entonces, lo que queremos ver es que de las palabras pasen a los hechos. Ese combate a la corrupción que hemos visto, ¿no? Que nos han dicho que van a hacer, lo queremos ver. Porque aquí nos dicen, por ejemplo, en Campeche, nos dijo la Contralora que hay 32 denuncias. En tal 40, ¿no? De las que interpusieron, a las que se a las 7 más. sí. Entonces, queremos ver que esas prosperen, ¿no? Que nos digan, porque ¿qué planteamos acá en programas pasados? ¿A qué nos conducen las comparecencias? Pues que nos digan cuáles son los resultados de la comparecencia. Lo mismo, que nos diga la Contraloría luego y la Fiscalía Anticorrupción cuál fue el destino de esas carpetas, ¿no? O la conclusión de todos los asuntos que están planteando. Porque las recomendaciones, por lo menos, que se hicieron. Exacto. Porque está muy bien la noticia, ¿no? Está muy bien como noticia que hay 40, interpusimos 40 expedientes y denuncias en contra de tales dependencias. Eso está muy bien como noticia. ¿Qué pasó luego? ¿Saben qué? Desecharon 30 porque no proceden, que no sé qué, pero que nos digan. Quizás el formato de las una pregunta y nadie me contestó de ustedes. Les pregunté, ¿y dónde está don Marcelo Ebrard? ¿Qué pasó con don Marcelo Ebrard? Marcelo, ayer lo vi manejando un carrito eléctrico de fabricación mexicana, boliviana, que se llama Quantum. Ah, está chulísimo, sí, ya lo vi. Pues Marcelo, si se hace la encuesta, creo que estará. ¿Sí? Si se hace la encuesta. Sí, porque también seguramente estará. Pero Marcelo, recuerden que se paró muy bien el cuello con las vacunas, la cuestión de la vacuna. Pues sería la tercera. Y se ha parado muy bien el cuello con todo lo que le han encomendado. Es correcto. Les veo muy Ebrard. Sería la tercera vez que va a la banca, ¿no? Mire, No, es la realidad. Muy Ebrard a ustedes. También y vemos a Claudia también. Ahora sí que metí aguja para sacar barreta, les veo muy Ebrard a ustedes. No, ni tan Ebrard, porque ve esto, Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México tiene una intención de voto para Morena de 39% contra el 23% que tiene Acción Nacional, y el PRI pasó de 20 en unos días al 10, se le cayó el 50%. Y el Mossi, Martes de Jaguar ha funcionado muy bien. Excelentemente bien. Tiene el 9%, o sea que ella, su tarea está bien vista porque están pensando por cierto que en la entrevista los capitalinos en esto. Y no pierdan de vista a Dan Pues ha Augusto. Subido, porque la vuelta pasada, acuérdate que perdieron la mitad. Augusto, que dijo, entre otras cosas, que el presidente López Obrador, AMLO, estará sin duda, presente también en la boleta. Bien. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Es importante. Bueno, y no hemos platicado nada de doña Beatriz Paredes. Ya no podemos, maestra, ya se nos acabó el tiempo. El productor se levantó codo hoy, maestra, ya no podemos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Todos los elementos de la información se exponen mejor en Observatorio NSS. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.